espacio servil que media entre la esposa sumisa y la hetaira, y ello en el ámbito de lo real, pues en lo imaginario la mente masculina concibió el mito de la mujer fatal, empleado como fantasía para enjugar aquellos deseos más oscuros y ocultos. A finales del siglo XIX y del siglo XX, argumentos provenientes de la filosofía, la biología, la anatomía o de las nuevas ciencias como la psicología, la sociología, eran esgrimidos por diferentes escritores, autores europeos para demostrar esa inferior capacidad mental de la mujer. Como curiosidad, otro ilustre granadino, el mismo Ángel Ganivel, en sus cartas finlandesas, al observar cómo vivían las mujeres en aquel país, ¿no?, hace observaciones como la siguiente: yo comprendo las ventajas de la familia intelectual a estilo finlandés y prefiero la familia sentimental a la española. En España, un hombre de ciencia o de arte encuentra con dificultad una mujer que se interese por sus trabajos. Lo intelectual en la mujer es secundario si se atiende al papel que ésta representa en la vida del hombre. Muy bello sería que la mujer, sin abandonar sus naturales funciones, se instruyera con discreción. Pero si ha de instruirse con miras emancipadoras o revolucionarias, preferible es que no salga de la cocina. Bueno, el mundo de la cultura, del arte, no ha sido en absoluto ajeno a esta dinámica de menoscabo del papel de las mujeres. De manera que desde principios del siglo XX y finales del XIX, pues estas han venido ocupando papeles subsidiarios de los del varón, lo que ha lastrado cualquier expectativa de asunción de protagonismo. Las vanguardias históricas, y hablo ya también un poquito en mi ámbito de estudio, me lo van a permitir, en el arte, aunque es también extrapolable a todo el ámbito de la cultura, pues esas vanguardias históricas en el primer tercio del siglo XX comenzaron ya a afianzar ese protagonismo poco a poco de la mujer y se fueron incorporando mujeres a la cultura literaria, musical, filosófica, científica. Grandes nombres en todos los movimientos de vanguardia que a todos nos suenan, españolas como María Blanchard, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Rosario Velazco, Remedios Varo, por no hablar de algunas extranjeras que también estuvieron en nuestro país. También la historiografía, que había silenciado ominosamente el trabajo de tantas grandes mujeres, cambió de signo, y especialmente a partir de los años 70 para poder sacar a la luz a relevantes mujeres y grandes estudiosas en todos los continentes han ido rompiendo esta inercia. Desde luego, una de esas grandes mujeres que han roto esa inercia es Antonina Rodrigo, una escritora con una brillante trayectoria, como todos sabemos, y con una importantísima obra dedicada a tantas mujeres olvidadas, exiliadas, silenciadas en España. Justamente eso la ha hecho merecedora del premio de esta Feria del Libro, de esta edición de la Feria del Libro, y hoy pues esa gran labor y ese activismo, ¿no?, que comparte con la protagonista de su libro, pues nos proporciona a todos la satisfacción de poder conocer tan profundamente la vida, la biografía de María Lejárraga. No me voy a entretener más les voy a entretener más porque los dos, la protagonista es la novela y quienes mejor pueden profundizar y contarles, ¿no?, esos detalles, ¿no?, son tanto Juan Mata como la propia Antonina. Cuando quieras, Juan. Se merece un aplauso, me ha hecho mucho piropo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que ver esta sala repleta, además esta sala tan noble,
como la de Caballero 24 en una tarde como la de hoy, da mucho gusto. Es un mérito de Antonina, como es natural, pero aún así da mucha satisfacción comprobar que todavía hay interés por escuchar una voz tan representativa, tan significativa, tan original como la de Antonina en este caso, de modo que me siento feliz, gracias por su asistencia, gracias a la Universidad de Granada, concretamente a su gabinete de publicaciones, en la persona de Maribel Cabrera, por la invitación, que sé que no es tampoco ajena la invitación o el deseo de Antonina, porque debo decir que no es la primera vez. Me considero, cuando presenta un libro en Granada, siempre un privilegiado cuando me elige que la acompañe en las presentaciones, y me siento feliz en esa labor de escudero de sus libros, siempre que me lo ha pedido. Pero hoy hay una circunstancia un poco nueva. Cuando he participado en las presentaciones de años atrás, yo presentaba a Antonina Rodrigo con sus características, pero es que hoy hay una excepción. Hoy estoy ante una excelentísima señora, porque en este caso es un dato nuevo. Desde que hace 2 años fue nombrada honoris causa, doctora honoris causa por la Universidad de Granada, con ese galardón de nombrarla excelentísima señora, ahora es un dato nuevo. Así es que gracias, excelentísima señora, por su invitación, que siempre, como ella bien sabe, me hace muy, muy feliz. No sé cómo afrontar el hecho de cómo se califica la propia Antonina cuando se presenta, tanto en el discurso de aceptación del doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Granada, como en otras circunstancias o nuestra biografía, tiende a presentarse como autodidacta y más específicamente como una obrera de la pluma. Yo no sé exactamente el sentido, si lo hace por precaución, por una especie de cautela ante el mundo académico, porque vayan a poder pensar que está introduciéndose en un territorio que no le corresponde. Pero a mí me parece que esa definición, más que restarle mérito, a mi juicio se los añade. Porque supone quizá en haber formado parte de un grupo de investigación, en haber formado parte de una cátedra, de un departamento, le añade un mérito que es el del esfuerzo y la perseverancia personal. Y eso para mí, más que una anomalía, es un mérito. Y creo que pocas personas en el mundo de la historia, de la historiografía, de la biografía, puede tener esa categoría de haber hecho todo sola. Y como digo, más que una anomalía, que podría pensarse, el hecho de que se titule a sí misma como autodidacta, como obrera de la pluma, a mí me parece que es el gran mérito, es tu gran mérito, Antonina, y tú creo que bien lo sabes, porque hacer esa carrera en solitario, simplemente usando las herramientas propias de cualquier historiadora o historiador, que es la investigación en archivos, en bibliotecas, en correspondencias, en todo aquel mundo, en ese mundo en el que está la posibilidad de escribir o de reescribir una historia o la historia. Creo que eso a veces es una labor que, como digo, no todo el mundo hace en soledad, es decir, sin el amparo o la protección del mundo académico. De modo que para mí la excelentísima señora Antonina Rodrigo, autodidacta, obrera de la pluma, es quizá de los mayores méritos que tú puedes tener, sinceramente, por tu obra tan dilatada y tan profunda.
Para mí, el mérito de Antonina, y no sé si quienes la conocen más pudieran coincidir o no, es que desde sus primeras obras se ha empeñado en escarbar, en indagar en 3 espacios muy específicos, que no todos los historiadores lo hacen. El caso de Antonina es en este sentido muy significativo. Se ha empeñado en indagar, en explorar el espacio de los márgenes, el espacio del silencio y el espacio de la sombra. Introducirse como historiadora en estos campos es complicado. Al mismo tiempo es muy serio, porque su mirada, yo creo que una mirada educada desde que era niña por su familia, por su relación con Eduardo Pons, con su relación con la gente del mundo obrero, esa relación ha hecho que su mirada se afinase en estos 3 espacios, en los márgenes, en el silencio y en la sombra. De hecho, el título de esta obra es así: María Lejárraga, una mujer en la sombra. ¿Por qué esta obsesión por mirar en estas direcciones? Porque lo lógico sería mirar o centrar la atención en ese mundo luminoso, poderoso, en el que todo el mundo se refleja de algún modo, que es el mundo, digamos, visible. Pero hay personas, como es el caso de Antonina, que se fijan exactamente en lo que pocos ven, o en lo que pocos quieren ver. Y en este sentido, para mí, ese es siempre el gran mérito, como ahora diré. No es fácil centrar la atención en las personas que quedan en los márgenes de la historia, porque lo lógico es prestar atención a quien va por el centro, por la calzada, iluminada. Pero ¿quién queda en los márgenes? ¿Quiénes son ese grupo de personas tan numeroso que en los grandes cuadros épicos siempre quedan en unas esquinas? Por ejemplo, en la rendición de Breda, de Velázquez, ¿quiénes son los que están al fondo? Esas figuras difuminadas que fueron los que realmente crearon la épica de esa batalla. No lo sabemos. Vemos en primer lugar a los mandatarios, a los generales, a quienes ganan, a quienes presiden. Pero ¿y al fondo? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus historias? ¿Por qué estaban allí? Pero si aplicamos eso a la vida cotidiana, nos daremos cuenta que siempre hay personas difuminadas, silenciadas, anónimas, a las que casi nadie presta atención. Y sin embargo son los verdaderos protagonistas de la historia. No de una pequeña historia, que también, sino de la historia con mayúsculas. Por eso que alguien tome esta dirección de la mirada para rescatar a quienes no vemos, a quienes no escuchamos, a quienes no nos interesan, es un mérito siempre que va añadido al hecho propio de la investigación. En ese sentido, a mí me parece que la misión de Antonina Rodrigo ha sido siempre maravillosa. Maravillosa no tanto por las aportaciones al campo de la historiografía, que lógicamente, cómo no, sino al valor cívico que tiene lo que ella como historiadora o biógrafa ha hecho. Porque en el fondo ella se ha propuesto algo y ha conseguido algo admirable, que es, en primer lugar, dar nombre, en segundo lugar, dar voz y en tercer lugar, dar presencia.
Esta es la labor de alguien que no siempre recibe el aplauso, digamos, del mundo, de los poderosos, de los instalados, de los reconocidos. Pero su obsesión es que nadie quedara sin nombre, y sobre todo quien lo merecía. Porque en este sentido, nombrar, decir aquellos nombres que en un momento dado no tienen apenas relevancia para la mayoría, frente a otros nombres mucho más rutilantes, mucho más, impresionantes. Junto a esos, igual que decía el poema bien conocido de Bertolt Brecht, bien, hablamos de las pirámides, pero ¿quién ha construido las pirámides? Esos son los verdaderos artífices, no el faraón que lo creó o los grandes palacios. ¿Quiénes hacen las cosas? ¿Quiénes construyen de verdad la historia? Y en este sentido, dar nombre, aunque sea limitado, sea en un campo limitado, dar nombre a las personas que están haciendo y construyendo toda esa ingente aportación que es la historia de la humanidad, es algo que habitualmente no se suele reconocer. Porque yo no sé si coinciden conmigo, no sé si la propia Antonina coincidirá, pero lo cierto es que si uno lee los nombres de quienes han sido objeto de biografía y atención por parte de Antonina, se podría escribir otra historia de España, totalmente distinta. Si hiciéramos caso a lo que ella ha desvelado, los libros de historia serían otros. Y serían otros en este sentido de una manera que creo que tiene una importancia grande, porque cuando alguien, por ejemplo, dice, hubo una vez, podríamos imaginar, un doctor que inventó una manera de afrontar, y además tuvo una repercusión extraordinaria en la Segunda Guerra Mundial, para salvar vidas, a través de una forma de evitar infecciones, de evitar dolores. ¿Cómo es posible que alguien en la historia de nuestro país no reconozca el valor del doctor Trueta? Pero ¿quién lo conoce? ¿Quién sabe de sus aportaciones? ¿Quién puede reconocer como una grandísima figura de la ciencia española? Si no hubiese sido posiblemente por el libro de Antonina, a él dedicado, esta figura hubiese pasado solamente como una persona reconocida en el pequeñísimo círculo de investigadores y poco más. El hecho de que Antonina, por ejemplo, se acuerde de él, se fije en él, reconozca sus méritos, saque a la luz de presencia, de nombre, a quien lo protagonizó esta historia, es, como digo, un valor que trasciende el mero campo de la historiografía. Es una historiadora, una biógrafa con un sentido del civismo muy, muy arraigado. Claro, traer al mundo de la presencia, al mundo de la voz, al mundo de la atención, a tanta y tanta figura, sobre todo mujeres. A mí me parece que a estas alturas de la vida, en este ámbito, con Antonina al lado y con tantas amigas hoy aquí presentes que han sido protagonistas y artífices de esta lucha feminista durante tantos años, puede parecer un poco ridículo. Pero el hecho de que alguien siga empeñada, como es el caso de Antonina, siga empeñada
en sacar a la luz permanentemente el esfuerzo de tantas mujeres, a veces sin grandes profesiones, pero con el mérito fundamental de haber sido, sobre todo, resistentes, y no solamente en el campo político, resistentes en el mundo de la vida, sacando adelante en condiciones a veces deplorables la familia, trabajando, luchando, bien en una escuela, bien en la casa, en la intimidad del hogar, bien en un laboratorio, bien en un escenario. Sacar esto a la luz y reivindicar permanentemente que esto ha sido así y que el no haber tenido ocasión de haberlas reconocido es producto de un sistemático, y en fin, esto no es algo que puedan pensar muy original, de un sistemático y concienzudo olvido, incluso mejor, más que olvido, de un silencio consciente, como es el caso de María Lejárraga. Es algo, como digo, que trasciende el ámbito académico para entrar en la aportación que alguien puede hacer de verdad al campo del civismo, de la ciudadanía. Esto es construir ciudadanía. Esto es, en cierto modo, hacer justicia. Esto es una manera, a través de la pluma, como una obrera concienzuda, hacer de la pluma el instrumento de lucha contra la injusticia, contra tantas injusticias. Y en este sentido, lo que Antonina Rodrigo ha hecho siempre es tratar con su biografía de singularizar. Una biografía no es simplemente una cuestión de historia. La biografía es la manera de hacer singular una vida. Rescatarla a veces del montón, del anonimato, del silencio, del olvido en la mayoría de las ocasiones, y darle una identidad que, si no fuese por esta labor, como digo, tenaz, de biógrafas como Antonina Rodrigo, hubiesen quedado en nada, una simple dilución de la historia. Pero esa capacidad de singularizar es una cualidad que Antonina tiene de una manera admirable y que merece, cómo no, ese fue el gran acierto de la Universidad de Granada, un doctorado honoris causa. ¿Cómo no? Aunque no haya sido miembro de ningún departamento, de ningún grupo de investigación, de ningún grupo de historiadores, pero es que la labor que ha hecho Antonina Rodrigo a lo largo de toda su vida es lo que la universidad tiene que reconocer. ¿Quién ha aportado algo al mundo de la vida, al mundo social en el que está inserta? Por lo tanto, dar luz, dar presencia, dar nombre, sacar del anonimato a tantas personas es una labor, en este sentido, admirable. Porque, claro, ¿dónde están esas otras personas a las que en muchos casos se les presta poca atención? Claro, lamentablemente aquí hay que mirar hacia el mundo de los exiliados, de los olvidados, de los silenciados, de los anónimos, de los trasterrados, de todos aquellos que en un momento dado de su vida rompieron el proyecto de vida que tenían y fueron en algún u otro momento de su vida zarandeados, expulsados, marginados, silenciados, oscurecidos. Esta es la labor de la memoria. Cuando se plantea, y estamos viviendo episodios muy lamentables en este sentido, cuando se plantea el hecho de hacer memoria, que como siempre he dicho, no es solamente una cuestión, como utilizamos en castellano, hacer memoria como recordar o rememorar, sino hacer memoria de la otra manera que el verbo hacer nos permite, que es construir una memoria.
Hacer una memoria no es simplemente traer al presente algo olvidado, es también hacer una memoria nueva. Y esa memoria nueva, en cierto modo, esa construcción de una memoria, se tiene que hacer con todas aquellas historias, minúsculas posiblemente, pero historias importantes, con aquellas biografías, con aquellas acciones que sumadas nos puedan dar una imagen de una memoria nueva. Este es el sentido de la memoria histórica y no es una cuestión de rivalidades políticas. Eso es lo que lamentablemente se quiere hacer entender, que es la memoria de la revancha. No, es la memoria de la justicia. Porque en este caso, que haya alguien olvidado injustamente, silenciado conscientemente, silenciada conscientemente, es un caso de memoria, como desenterrar un cadáver fusilado en una tapia o en un monte. Eso no es una cuestión únicamente referente a la revancha de los otros, de los perdedores. Es que rescatar a esas víctimas, de un modo u otro, es lo que hace que la justicia pueda ser escrita con mayúsculas, independientemente de quién haga esa, ejecución. Que hayamos sabido estos días que un niño de 14 años estaba en una tumba de Bizna, con 2 tiros en la cabeza, nos hace interrogarnos muy seriamente. Y en concreto lo que siempre ha hecho Antonina. ¿Quién era este niño? ¿Quién o por qué estaba ahí? ¿Qué nombre tenía? ¿A qué familia pertenecía? Esa es la justicia, independientemente, como digo, de quién haya sido el ejecutor, que tiene importancia, pero lo importante es fijarse en primer lugar en la víctima. Y esa víctima requiere reparación, requiere atención, requiere memoria, requiere nombre, requiere luz, requiere presencia. Pues a esto se ha dedicado Antonina toda su vida. Y es por eso que por encima de otros méritos, el que yo más le reconozco es haber sido capaz, y es como yo creo que va a ser recordada en el futuro, haber sido capaz de indagar, de explorar, de arañar donde pocas personas solían hacer. Y claro, en este afán de defensa de la mujer, de darle lustre a palabras como justicia, como libertad, como igualdad, con mayúsculas, no al estilo madrileño de que estamos acostumbrados. Esta idea es lo que está detrás del libro de María Lejarra. Ella es pionera. Ahora María Lejárraga ha aparecido en los últimos años, ha aparecido como una figura a la que se le presta una atención en todo tipo de reportajes, documentales, entrevistas para personas que tuvieron ocasión de estudiar. En fin, ahora está presente María Lejárraga. Pero quien la trajo de verdad, con su verdadera identidad, fue Antonina Rodrigo. Y claro, en el libro lo que sorprende, y supongo que nos sorprende por estar viviendo en el tiempo que estamos viviendo, y ahora quizá Antonina lo pueda explicar mucho mejor, es cómo es posible, aunque parece que en sus propias declaraciones fue por amor, por lealtad a su marido, cómo es posible que alguien se introduzca voluntariamente en la sombra y se ponga al servicio, o ponga su talento, su enorme talento al servicio del marido. Es una historia apasionante, sorprendente para hombres y mujeres de nuestro tiempo, pero que tuvo en algunos momentos la aceptación natural
de que esto era así y de que ensombrecerse voluntariamente formaba parte de lo natural. Pero claro, aquí en el fondo no hay nada de natural. Todos somos hijos, hijas de nuestro tiempo, y María Lejárraga fue hija de su tiempo también. Y claro, cuando alguien como Antonina Rodrigo la rescata y presenta con esa lucidez y esa narración tan preciosa que ella hace sobre cómo se llegó a que la persona admirada por Juan Ramón Jiménez, que hace el libreto de las obras de Manuel de Falla, que inspira obras de Joaquín Turina, que es reconocida como una de sus obras, ahora lo sabemos, como de las más influyentes de la historia del teatro español. Cómo de pronto, bajo el nombre o detrás del nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, se escondiera una mujer tan talentosa, tan silenciosa, tan poco pública, y simplemente fuese disfrazada con la figura muy atrevida, muy, en este caso, sutil, de su marido. Claro, contar esta historia, que es lo que hace Antonina en este libro, es una historia que nos pone delante un espejo. El espejo de pensar que hoy veo a militantes feministas de hace muchos años, veo también chicas, jóvenes. Hoy eso en nuestro mundo sería impensable. Eso ya no es posible. Pero lo importante en libros como el de Antonina, que hoy presentamos, lo importante es que nos sitúa ante qué fue, o cómo fue posible, o qué pasó. Porque eso es lo que nos puede orientar en el tiempo presente y lo que puede hacer que cuando esta historia pueda ser contada, y ahora espero que Antonina Rodrigo lo haga un poco más extenso, cuando esta historia pueda ser contada, tengamos la oportunidad de entender mejor el mundo que vivimos y saber que todo aquello que nos pueda conducir de nuevo hacia momentos del pasado, hacia situaciones en las que el papel de la mujer pueda ser de nuevo puesto en cuestión, donde en algún momento todas aquellas amenazas, que las hay todavía, contra las reivindicaciones justísimas de la mujer, por el papel que tiene que jugar, por el papel que puede o debe cumplir la igualdad, esas amenazas se pueden conjurar muy bien con libros puestos así. Esto fue así y esto ya no puede repetirse. Por esto, esta especie de ayuda, de talismán hacia lo que puede estar ocurriendo ahora y en el futuro, es lo que finalmente deberíamos agradecer a autoras como Antonina Rodrigo. El hecho de hacernos ver que aquello fue un tiempo que no puede repetirse y que todo ese conjunto de biografías, sobre todo de las mujeres, que ella se ha empeñado en hacer de modo concienzudo, debería ser como esos, digamos, parapetos que uno opusiera a la incongruencia, a la barbarie, a la sinrazón, a la arbitrariedad que todavía nos amenaza. No, contra esto nuevo, estas amenazas, estos libros. Y eso es quizá, como dije al principio, el mayor mérito de Antonina y por la que siempre, tantos y tantos, le vamos a estar muy agradecidos. Muchas gracias, de verdad, Antonina, por tu trabajo.
Muchas gracias, Juan. Bueno, hoy hubiera estado con nosotros y sé que lo ha sentido muchísimo, pues la editora, una de las editoras, la que han trabajado con mucho cariño y con mucho mimo el libro de Antonina, Melina Correa Ramón, catedrática del Departamento de Teoría Literaria. Pero un problema de salud le ha impedido acompañarlos. Le mando desde aquí un cariñoso abrazo y bueno, la excuso delante también de ustedes, porque me lo ha pedido expresamente y lógicamente con Antonina. Antonina, bueno, es la que nos va a desvelar pues un poquito del personaje, porque tienen que comprarse el libro. Si se lo contamos todo... Es verdad. Cuando quieras, Antonina. Bueno, ahora ¿quién habla después de estas dos personas? Yo a Juan, por ahí está Andrea, su mujer, que no me tenga manía, es un amor, es mi amor. Y siempre que puedo que lo traigo yo a que me presente, porque yo sé que vas a decir cosas preciosas, más allá de lo que yo he hecho, de lo que yo he escrito, una visión increíble como de hombre sabio y bueno que es, y gran escritor, porque él es un gran escritor. Él tiene un libro sobre Granada que es una maravilla, que debía de estar en las escuelas. Y bueno... A tu libro. A mi libro, ¿no? Qué malo eres. Bueno, muchas gracias a las dos, ¿no? La verdad es que el libro de María Lejárraga es muy difícil de hablar de ella, porque ella tuvo tantas facetas, hizo tantas cosas en todo, siempre como mujer sabia, como mujer buena sobre todo, algunas veces hasta demasiado buena y condescendiente, como ahora veremos. Explicar la vida de ¿cuánto tiempo tengo? Yo te voy avisando, no te preocupes. Sí. Que luego hay otra, no te preocupes. Es que la vida de María Lejarra es una vida tan rica, tan terrible, tan incomprendida. Este libro ha sido presentado en muchos sitios, sobre todo lo que más a mí me gusta, como decía mi querido Juan, es en esos ateneos, en esas casas del pueblo de verdad, o que se llaman de pueblo, que la Casa del Pueblo era uno de los sitios donde ella quisiera habitar María. Era una mujer de Casa del Pueblo. Entonces, sobre todo las mujeres se levantan, se discuten, pero ¿cómo es posible que ella se negara hasta tal punto de negarse ella? Y en una cosa, la escritora, la pintura, el cine, lo que llevamos dentro, cada cual que intentamos expresarlo de la manera que podemos más o menos bien, es algo que es tan humano y tan nuestro, de cada persona, que ella fuera tan fabulosa y tan solidaria y sobre todo tan exquisita de meter al marido en su alma y darle toda una obra increíble a nombre del marido, y que el marido lo aceptara de una manera tan vergonzante y tan terrible que a veces nos falta el aire cuando leemos estas cartas de esta persona pidiéndole obra a su mujer. Hay que pensar que María es una mujer, aunque esté vinculada a Granada con mucho cariño, porque María en Granada es un personaje, no solamente también por Juan Ramón, sino por Falla, íntimos amigos, el epistolario de Falla con María Lejárraga es increíble. A veces piensa uno que había amor por parte no de ambos, sino de él. Hay una carta que le dice: no me escriban más porque me hace daño. Y a los 2 días él está pidiendo: por favor, escríbame. Se hablaban de tú entonces. Escríbame porque no puedo vivir sin sus cartas. Es increíble esta mujer que sea tan rica en tantos matices humanos sobre todo, y que luego haga esa dejación de lo que es su vida. Su vida en la escritura, en la pintura, en la música sobre todo. Ella hace todo, puede hacer todo, pero sobre todo ella escribe una obra maravillosa que se la da al marido así, que se la da amorosamente. Y aquí viene la disputa de estas casas que os digo, donde hay mujeres intelectuales, universitarias, lo que sea, pero hay mujeres de pueblo, hay mujeres que están fregando el suelo, que han dejado el trapo
detrás de la escalera que han acabado de hacer. Yo estoy con estas gentes, naturalmente estoy con todas, porque cómo no voy a estar con las universitarias, las sabias, las personas comprometidas. Pero María está con este pueblo. Entonces decimos, ¿de dónde le viene, de qué don de su infancia le viene esta adoración por darse siempre a todos? Por ejemplo, claro, hay que conocer que su padre es médico de pueblo, es médico de caminos, y su madre es una mujer muy, muy culta, y ella tiene esa cuna desde el principio, desde que nace, extraordinaria. Pero luego tiene otra parte, que es la parte que se da a las gentes, que se entrega totalmente a la gente. Y eso le viene porque ella, el padre, ella nace de Logroño, pero luego el padre lo mandan a Madrid como médico de caminos, se llamaba médico de caminos. Y entonces en las posadas o en las bodegas de los caminos, la gente dejaba una papeleta diciendo, vaya usted a tal casa, se está muriendo, tiene fiebre. Es decir, este hombre iba a caballo. No sé si aquí están las fotos publicadas en otras ediciones donde el padre va a caballo. Una foto que cuando la encontré fue una maravilla, porque cuando una escribe una cosa pero luego se ve refrendada por la fotografía, que es un documento que duda cabe, o el documento escrito, es la mujer más feliz del mundo. Porque aquello que tú has creído, que has imaginado de aquel personaje, hay algo que te dice, está diciendo la verdad a la gente, ¿no? Y eso para mí es increíble, maravilloso. Pues bueno, pues María, cuando su padre llega a Madrid, él está es un médico de niños sin escolarizar, sin casa, la pobreza absoluta. Y entonces él está entregado sobre todo a ello. Ella cuenta, muy bonitamente, como ella escribía fabulosamente, que ellos comían con los niños que las madres dejaban en los ruedos aquellos, con Ave María Purísima dejaban a sus hijos. Estas mujeres tan vilipendiadas que yo he estudiado y no eran malas mujeres. Había alguna que fuera, pero sobre todo eran mujeres que las había abandonado su amor, su novio, su marido, se quedaban embarazadas y era la ruina para ellas porque los padres las echaban de las casas y llegaban y no tenía nada, nacían su hijo y entonces no tenía una puerta abierta, nada más que la del prostíbulo. Entonces entraban estas mujeres que nacen de la nada y que se van formando como pueden, pero que no quieren perder a ese hijo y ese amor. Y ellas trabajan en un prostíbulo porque al niño se lo han dejado a una familia en un cortijo y ella cuando va cada mes, los domingos, va a darle ese dinerito que ella ha ganado de esa manera tan terrible para ella, ¿no? Con esa gente son las que está María. Es decir, ella es una aristócrata de la pluma, digámoslo así, pero ella está siempre con los de abajo, con los que le hace falta. María tiene tantas facetas que es increíble. Yo digo que para hablar un día de ella necesitaríamos muchas horas, porque tiene tantos valores esta mujer, pero sin embargo llega, se casa con una persona que no digamos que la vuelve loca, pero ¿cómo la vuelve loca? Si es un mequetrefe pequeñajo, feo, perdonadme las mujeres, es decir, también podríamos decir, es que es un hombre que, bueno, arrebata. No. Si veis el libro, si compráis el libro, veréis que era un pequeñajo de nada. Y ese poder de ella tan grande que ella tiene, humano, literario, musical, ¿cómo le entrega todo a ese hombre a cambio de nada? Porque luego él la va a dejar por la primera actriz de su compañía. Terrible enemiga de Mariana, ay, la Mariana a mí me trae, de María Lejárraga, porque, claro, ella cree que Gregorio Martínez Sierra, que es el marido de María, ha encontrado un Pigmalión, le está escribiendo las obras a su medida, cuando ella sabe que se la está escribiendo la mujer, que ella es la amante. Hay una carta en el archivo Manuel de Falla, que claro, la veréis aquí, que yo digo que hay que coger una sábana para aguantar de leer esa carta, porque es tan terrible. Él ya está con esta primera actriz, María sufre muchísimo, pero ella sigue escribiéndole sus obras
al amante del marido, a medida además, que le va fenomenal. La otra es una mujer muy bella y muy pinturera. Y bueno, entonces hay momentos en la vida de Mariana que una diría, yo me voy, yo no quiero seguir, porque que no se pueden comprender, porque son tan increíbles. Y esa carta que he empezado a hablar de ella, que está en el museo, en el archivo Manuel de Falla, es un viaje. Ella nunca va de viaje con ellos, pero la compañía Gregorio Martínez Sierra va a Córdoba a trabajar en un teatro, y ella hace el viaje de Madrid a Córdoba con la amante del marido, y él, la amante del marido, además es una persona muy ordinaria, muy tremenda, y la va insultando a María. María, que es la persona más poética, más educada, habla según... He hablado con muchísima gente. Hoy me sorprendía cuando he recibido este ejemplar de que hay cientos de personas que le doy las gracias, porque con cuánta gente he hablado en Argentina, en todas partes por donde he ido, y siempre es una mujer tan educada, tan sabia, tan buena con la gente de abajo. Bueno, entonces esta mujer la ofende de una manera increíble, ¿no? Y ella se cree en la bondad de María, que ese hombre se ha dado cuenta en ese vagón toda una noche de viaje, que es terrible, y ella, como escribe también y lo cuenta de esa manera, tú tienes que llorar leyendo esto. ¿Cómo puede una mujer aguantar aquello, los insultos de aquella? ¿Cómo la llama fea? ¿Cómo la llama gorda? ¿Cómo le llama todo lo que...? Y el otro está callado. Y entonces María, cuando escribe sobre ello, dice que afortunadamente este hombre se ha dado cuenta de la mujer amante, de la mujer que no tiene nada que ver con ella ni con él, porque él es un hombre educado, bueno, entre comillas, porque si leemos las cartas, bueno, sobre todo esa mujer tan maravillosa que era, es capaz de hacer esa donación cuando la están maltratando de una manera increíble, no solamente el marido, sino la amante del marido, ¿no? Y entonces hay dos personas con las que yo tengo un resquemor y a las que quiero mucho, que son Manuel de Falla y Juan Ramón Jiménez, íntimos amigos. Ellos saben la tragedia que está viviendo María, pero nunca levantan la voz, ni levantan la pluma, ni levantan nada para decir, esto no puede ser, de aquí no puedes pasar. Y entonces es tremendo. En esa carta que María no habla nunca de su problema, ni su dolor, ni su tragedia, le escribe a Falla porque son íntimos amigos, como con Juan Ramón Jiménez, y ella ese día ya se olvida de todo. Nada más le está contando ese dolor y ese drama de ella que ha vivido esa noche, que ella cree que no se lo merece, porque ella está callada además. No se pone a la altura de esta señora. Bueno, María fue una gran escribidora de cartas, pero bueno, era la época, ¿no? Y algo que eso nos encanta a los que escribimos, porque cuando se escribe una carta no piensa uno que lo va a leer otra persona, sino que tanto si es amorosa o es del estilo que sea, se está escribiendo para una persona, para ella sola. Por otro sitio, eso es maravilloso, pero es tremendo, ¿no? Porque una carta es un documento increíble que le escribe con herida, llena de herida y seguramente sangrante por dentro, pero está escribiendo ese dolor, esa tragedia. Y Manuel de Falla siempre, y Juan Ramón Jiménez, que son los dos grandes amigos de María, hay el libro escrito sobre ello, yo lo reflexiono, en el que leemos la misma carta y vemos cómo escribía cada uno, es decir, que no hay trampa ni cartón. Y entonces ellos estuvieron callados. Ellos no hicieron nada, creo, porque no sé si es que se podía hablar con Gregorio y quitarle aquella pasión por aquella mujer, no sé, pero ellos creo que tenían no la obligación, sino el derecho de ayudar a María, que era su gran amiga. Entonces María, y me he ido ahora, pero me vuelvo a su infancia. En aquellos lugares de niños abandonados, que el padre era el médico, ella y sus hermanos comía lo que comían los demás y vivían aquella vida. Naturalmente no vivían como aquellos niños, vivían en una caseta en el jardín, pero ella tenía esta convivencia con estos niños. Y esa humanidad de María
yo pienso que le viene de ahí, de que ha tenido una infancia que ha estado con lo más bajo de la humanidad, lo más bajo y lo más importante, que es los niños y la vida del niño, y sobre todo esa infancia de esos niños. La madre también es una mujer muy culta, está con aquella gente, el padre es un padrazo increíble que está con el mundo de la medicina de entonces, esa medicina que tienen que llevar la receta y hacer a través de hierba o a través de cosas químicas. Entonces, de ahí le viene a María esa gran bondad y ese corazón enorme que ella tiene. Y entonces, cuando ella se encuentra, y que es un enamoramiento tremendo de María con Gregorio, ella tiene 7 años mayor que él, ella aparenta todavía muchos más, pero este hombre pertenece a una familia de tuberculosis que luego se irán muriendo los hermanos. Y María, la personalidad de María es que te desborda y por eso le perdonan muchas veces que te enfadas con ella, la acabas perdonando. Ella decide, maestra, María siempre quiso ser maestra, fue maestra. Y al final de su vida, en las entrevistas que le hacen, siempre ella menciona que ella hubiera querido ser maestra. Dejó las escuelas y los párvulos y los niños y los pupitres, ella lo cuenta muy bonito, por escribir para ese hombre del que debía estar enamoradísima, ¿no? Pero que no se merecía, vamos a dejar lo físico, porque lo físico lo que importa es el corazón y la mente de la persona y la humanidad de esa persona. Y que se está aprovechando de ella durante toda su vida. Él, por ejemplo, hasta llega a hablar y dar conferencias de feminismo, con lo que él está haciendo con María, ¿no? La vida de María luego tiene tantos caminos que te vas, pero en todos está ella siempre. Que le escribía a ella. Ella le escribía todo. También esas conferencias, hay una conferencia que se llama de feminismo, pero él está en un teatro, porque esto sí que me admira, en un teatro que la gente paga por ir a oír poesía o a oír conferencias, que eso se ha perdido. Si hoy pidiéramos entrada para que vosotros o otra gente tuvieran que pagar una entrada, yo no sé cuánta gente habría, no sé. Pero cuando Federico García Lorca llega a Buenos Aires y llega a los países, hay igual. Y él lo cuenta en sus cartas, la cantidad de gente que va abarrotada a aquellos que han pagado su entrada, que está muy bien porque es un trabajo que está haciendo y sobre todo va a transmitir poesía, que es lo más grande. Yo empecé haciendo poesía de siempre, luego lo dejé porque le tengo tanto respeto que decía, no, eres una maleta, no vales para nada. Entonces, Federico lo cuenta precioso a su gente, cómo tiene los teatros abarrotados porque va a leer sus cosas. Claro, Federico, lo que sería oír a Federico, que Federico leía, pero ¿cómo leía Federico? Hay varios fragmentos. Para mí Federico es un personaje que está dentro de mí y de mi obra y que he trabajado mucho con él, o él conmigo, no sé, y porque me ha enseñado tanto. Y entonces dicen que era una maravilla oírlo, cómo hablaba, de leer sus cosas. Y esto lo sé mucho por la familia cercana al marido de Margarita Xirgu, que fueron tan amigos, que realmente en las mujeres granadinas le debemos mucho a Margarita Xirgu, sobre todo yo, porque nadie se atrevía a llevar al teatro la figura de Mariana de Pineda, porque era una figura política, prohibida, y entonces ella cuando conoce a Federico, es muy largo de contar y muy bonito, pero hoy no lo voy a contar porque me van a llamar la atención que me voy con Margarita y Federico. Pero bueno, ella se mete en el personaje de Mariana de Pineda. Eso para mí fue un descubrimiento. Y luego pensar que una mujer hoy estoy fatal, perdonadme, ¿no? Es un personaje que ella se mete en el papel de Mariana y yo sé luego que está en el exilio. Y empiezo muy pronto a venerar la figura de Margarita Xirgu, porque es la que, cuando le rechazan la obra a Federico, hoy nos creemos que a Federico no le podían rechazar nada, pues sí le rechazan la obra, y entonces ella se mete en ese papel. Pero otro día os lo contaré porque es muy bonito, pero hoy no, porque hoy es María, ¿no? Pero quiero deciros que... Las conferencias de Gregorio se las escribía incluso... Claro, se las escribía a ella, y hay fotos
que él está en un atril y está hablando ante un teatro enorme como el de María Guerrero en Madrid, ¿no? Y entonces es tremendo, ¿no? Él está imbuido, que María se la ha metido dentro, en el corazón, ¿no? Pero en el cerebro, y las cartas que él le escribe, porque claro, todo el mundo dice, ¿cómo es posible que esta mujer hiciera esto? Sobre todo, algún día yo quisiera saber de cine y poder captar esas peleas de las mujeres que se levantan y casi se tiran del moño, una defendiendo que sí, que no, porque es posible, porque cuando nos enamoramos es una cosa a un nivel que está muy bien. A mí me parece estupendo en esos coloquios en el que interviene la gente. Y luego yo digo, preguntadme lo que queráis, si no me he explicado, si no lo habéis entendido, porque lo que queremos es informar a la gente, ¿no? Y que sepamos que había una recesión en ellas, ¿no? Bueno, pues entonces tú me vas, esto, pues vaya que me vaya por ahí, que me voy mucho. Y entonces, bueno, es decir, que Margarito se mete en el papel de Mariana, y cuando es una obra que es rechazada por los poderes políticos, y Federico está en la primera obra, el primer drama que escribe Federico, se encuentra con Margarita. Bueno, entonces esa obra la va a representar, la va a estrenar Margarita Xirgu, y luego va a tener como decorado nada menos que a un Dalí, que son preciosos, una maravilla increíble, ¿no? Que tiene un muchacho de 18 años, pero yo aquí acabo en esto, ¿no? Entonces, ellos tienen la obra. Federico, en las cartas, le menciona a su madre que la tienen el teatro, la compañía se llama Gregorio Martínez Sierra, claro, como los libros, ¿no? Como María, como todo esto, ¿no? Entonces, es una cosa tan tremenda. El personaje de María es tan rico, tiene tantas facetas, pero no entra en todas, porque no la llega a comprender. Porque un hombre que te está despreciando de esa manera, un hombre que no te merece para nada en ningún sentido, ella es maestra y entonces pide, que me parece que es la primera beca que da el Estado, para que ella se vaya a estudiar a Europa la cosa de pedagogía, ¿no? Y entonces no se va porque ella quiera ir, sino porque el Gregorio pertenece a una familia de tuberculosis, que entonces eso era muy corriente y hoy era prácticamente como el cáncer de fatal. Y ella pide esto porque él es una persona muy delgado, muy enquencle, como he dicho antes, y entonces para que se cure allí. Ella no va por ella, naturalmente, que ella luego trae unas cosas preciosas de lo que ha visto, de cómo las monjas, con su hábito, hacen deporte a los niños en las escuelas. Esto es muy significativo porque cuando ella viene y escribe una maravilla de lo que ha descubierto y la pedagogía que debe de seguir las escuelas, eso no lo publican, porque claro, ¿cómo van a unas monjas y los niños van a estar con las niñas todavía? Pero esto es una cosa que hay que... Yo quiero que pienso que no me voy a morir muy pronto, porque ahora estoy así, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero ya estoy diciendo, esto lo voy a dejar aquello, porque estoy un poquito cansada. Bueno, pero como ha sido por Antonio Machado, que he cogido una bronquitis, pues está muy bien, porque era Antonio Machado. Bueno, ¿qué tenemos? 5 minutos, por favor, por favor. Es que, sí. Pero tenemos luego que buscar otro momento para dar una conferencia o un seminario, porque realmente... Yo creo que sí, la vida de María, sí. Hacer un seminario. Desde luego no habéis entero de nada de María. ¿Cómo vais a comprar el libro ahora? Bueno, aquí quien manda es esta señora de la universidad, maravillosa. Pero cuenta, por ejemplo, cuando José Prat, en el Parlamento de España, cuenta esa historia. Sí, José Prat es uno de los prologuistas del libro desde la primera edición, y Arturo del Hoyo, ya sabéis quién era, el que hizo las primeras ediciones en Aguilar de Federico García Lorca, persona maravillosa, un escritor fantástico, humanamente perseguido. Bueno, increíble, en Arturo del Hoyo es un amor. Y José Prat era diputado con María, porque claro, yo tenía que haber empezado, pero he empezado por otro lado. Pero como por si no sabéis mucho de ella, he querido saber que veáis sus orígenes. Pero, ¿qué iba a decir? Ella era diputada.
María es diputada por Granada, la primera diputada por Granada, que claro fue uno de los tirones míos, pero no solamente ella es diputada, sino que cuando está con Fernando de los Ríos haciendo la campaña para las votaciones, están en los pueblos de España, sobre todo en la Alpujarra. Lo que María hace en la Alpujarra con aquellas mujeres, claro, en la Alpujarra no hay una sala donde recibirlo, sino que en cuadras, en un patio donde puede ir. Los caciques le hacen, bueno, echan los burros allí, los burros le hostigan a los burros, han ido las personas a oírlo, a ella y a Fernando de los Ríos, a don Fernando de los Ríos, que es un personaje en Granada maravilloso, que debemos querer mucho, porque hizo mucho cuando vino de catedrático aquí, por el mundo obrero. Bueno, entonces lo pasan fatal, ¿no? Y bueno, y entonces María, bueno, es criticada porque va con hombre y va una mujer sola, ¿eh? La Alpujarra no era lo que hoy, ni los pueblos lo que hoy soy, con buenos caminos y todo esto, ¿no? La Alpujarra eran caminos, riachuelas que ellos María tenía que levantarse las fardas de la época de la mujer, y esto lo ven muy mal las mujeres de los pueblos, porque si una mujer con hombres solos, eso es y entonces las mujeres no van, como a mejor era de costumbre, a los mítines que dan ellos, y entonces ellos son socialistas, y entonces María, que además tenía mucho humor, que eso es otra cosa importante en las personas, no en la seriedad, tiene un humor y revisten las cosas de humor, y cuando hay un momento terrible, sale su humor y apacienta a las ovejas, ¿no? Entonces, María, cuando ve una cuadra llena de hombres que han ido a oírlas, pero María ve que no hay ninguna mujer, y entonces le dice a aquellos campesinos, oye, ¿y vosotros no tenéis mujeres? ¿Dónde están vuestras mujeres? No, están con los niños, están con la hora de la cena. Y ella se planta y dice, pues yo mientras no vengáis con las mujeres, yo no hablo. Y se van los hombres a busca de sus mujeres. Cosas así, ella hacía maravillosas. Imagináis que las mujeres las votan como locas, porque además le explica luego, María no montan cátedra. María, si tiene a una mujer campesina, o en aquella época, era ni letrada, era tremendo la escuela como estaba la cultura española, sobre todo para el pobre que no podía mandar a su hijo a la escuela. Ella le habla de tal manera y le dice, vosotros queréis que vuestros hijos sean como vosotras, ¿no? O como tu marido, que está con las vacas, que está con las ovejas, o que está labrando la cosa. ¿Queréis eso para vuestros hijos? Y entonces habla de una manera que, claro, las mujeres eso lo entienden. Lo primero que tenéis que hacer es aprender a escribir y leer. Mientras que vosotros, esa mente no está iluminada, ella le habla de tal manera que, claro, aquellas mujeres dicen, no, tenemos que aprender a leer. Es decir, ella habla según la gente que tiene delante, porque no la va a comprender, porque no va a entender. Y entonces ella, de pronto, le lanza aquello, ¿queréis que vuestros hijos sean como vosotros? Y entonces las mujeres, claro, se quedan, las personas que me lo contaban, personas muy ancianas, porque con este libro que yo tanto he querido, porque María, aunque es de Logroño, pero está vinculada a Granada tremendamente. Ella en el año 11 en París escribe un libro que se llama Granada Guía Emocional, un libro maravilloso. Tú lo tienes, ¿verdad? Pues ya ves que es de maravilloso como es. Y entonces, un día, Manuel de Falla, que ya es un hombre que da conciertos, un hombre ya bastante conocido en Europa, y esto ocurre en París. Entonces pasa por un escaparate de una librería y lo ve, que está en el escaparate. Y le extraña ver Granada, Guía Emocional, y entonces entra y lo compra. Y ese libro le va a inspirar a él una serie, bueno, a ver si ahora no me acuerdo, ayudarme, La noche en los jardines de España, ¿cómo es? Esta obra que es maravillosa, y luego con María va a ser El amor brujo. Bueno, entonces cuando viene a España, él conoce a María, quiere conocerla, y María y él, bueno, se funden de tal manera que es muy bonito leer eso, porque en estas cosas tan importantes yo los dejo a ellos que hablen, y que oigáis su voz, y que la oigáis a ellos, y no a mí, que yo voy a hacer un mal retrato o una mala semblanza de aquel momento tan crucial cuando ellos se encuentran, ¿no? Hasta el punto
Falla, parece mentira, pero no conocía la Granada, la Alhambra sobre todo. Y entonces, en Granada sí, pero la Alhambra no. Es ella la que lo trae a Granada, le venda los ojos, lo entra en la Alhambra y cuando está dentro, quítese el pañuelo. Y el otro que se queda, claro. Y entonces se escribe estas obras. Es decir, hay una vinculación de un andaluz con una de Logroño, ¿sí? Es decir, de una punta a otra de España, pero qué hermoso encuentro, ¿no? Y hay cosas, bueno, ya se funden, tanto Falla con ella, y hay un epistolario maravilloso que nos ha ayudado tanto. Sí, no sé si lo tiene, porque lo tenemos editado en la editorial. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Eso me quiere decir que me calle ya o que lo tenéis editado. Bueno, es que pues la verdad... Creo que en la casa nos dicen que tenemos, porque luego ¿sí? hay un acto después y que tendríamos ya que hacer la despedida. Bueno, pero, oye, yo prometo que me lleváis a un garaje, a un patio, donde sea. No, Yo os hablo de María. Que organizaremos un seminario o una conferencia, yo creo, sí. sobre Además, María Lejárraga, claro. Para disfrutar de tu... Bueno, disfrutar no, porque hoy no estoy muy brillante, porque estoy como regular, pero bueno, lo que me hace falta es tiempo. Pero yo comprendo que ahora hay otro acto y que, bueno, pero a mí lo importante es que le hemos oído a ella, que me ha hecho muchos piropos. Y he oído a Juan, porque yo me quedo con la baba caída, pero qué hombre, es un sabio, este hombre es un sabio. ¿Dónde está Andrea? Ten cuidado que no te lo quiten, ¿eh? Que mira, que vaya. Andrea es otro amor, es una pareja maravillosa. Bueno, pues yo os voy a dar las gracias porque habéis venido, esta hora era como rara, yo creía que era mejor a las 7 o así, o a las 8, pero bueno, quien manda, manda, ¿no? Entonces, yo voy a escuelas, voy a institutos, voy a donde vaya, donde sea, y nos reunimos. Y entonces, porque es que la vida de María, el exilio es un libro, cada cosa es un libro, está aquí condensado, pero es que María es tan rica, es tan amplia, es tan fabulosa, que hablar de ella o te para en el exilio, que hace... Bueno, y además, vamos a dejar que en esa conferencia, esa charla, que haya preguntas, que sea... Claro, yo pido siempre preguntas. Sí, en formato seminario. Es muy importante. Es muy bonito para... Es decir, que entonces muchas gracias, pero que además, que ya vivo en Granada, ya no estoy con los catalanes. Yo estoy ya en Granada y ya no me voy a ir de aquí, porque ya... Pues vamos a hacer un diálogo con... Bueno, os he explicado muy poca cosa de María, pero de verdad que es una maravilla. Ali, ya está. Te perdono la vida. Efectivamente, para eso está el libro y prometemos un diálogo con Antonina y con todos a través del libro de María Lejárraga. Pues y muchas de gracias. Epistolario, porque nos podemos traer a ese momento el epistolario para leer fragmentos de las cartas. Es que las cartas son cosas maravillosas. Tú ves, ya le dicen, despide ya a la Antonina, que es una pesada. Paco Sánchez Montes me invita o me pasa y te invita a que te quedes al acto que tienen después una conferencia. Muy bien. Bueno, pero que nos vemos, ¿eh? Exacto. Y que no me falléis.